de la región, ¿no?, que uno quiera saber. Pero el asunto es, a ver, que los balances de agua en el suelo, ahí viene el asunto. Existen, a ver, el balance de agua en el suelo es un modelo, un pequeño modelito simplificado de estimación de la reserva de agua en el suelo. En la parte radicular solamente lo que vamos a hacer, lo que es sinónimo de decir en la zona que no está saturada del suelo, ¿sí?, la zona insaturada del suelo. Ahora, los modelos de estimación pueden llegar a ser tan complicados como simples. Existen modelos que son empíricos. ¿Qué significa empírico? ¿Se acuerdan que le hemos dicho en la clase anterior? ¿Alguien se acuerda? Nadie. Los modelos empíricos son aquellos que nos dan una serie de números aleatorios y te dice, no sé, el agua en el suelo por la precipitación por 0, 15, 44, 80. Bueno, ese 15, 44, 80 uno no sabe de dónde ha salido. Y es por la forma que estimaron para un lugar determinado. Ese le llaman el grado de empirismo que tenga un método de estimación. Y ese balance suele ser preciso solamente a escala local, es muy puntual. Y otros que son aplicables a regiones más extensas y tienen toda una base físico-matemática. En realidad, la complejidad que tiene un modelo lo va a dar fundamentalmente cómo se está tratando el perfil del suelo. Por ejemplo, tenemos modelos que son simples, solamente miren acá, ingresa la precipitación y se va evapotranspiración. Y todo el suelo es considerado como si fuera homogéneo, de características franco. Entonces, a lo mejor tenemos escurrimiento o drenaje profundo, escurrimiento superficial o drenaje profundo, a lo sumo. Podemos dividir a este suelo, lo podemos hacer un poquito más complejo y lo podemos dividir en capas, en 2, en 3, en 4, en 5, como el que le voy a mostrar. Pero así todo sigue utilizando de que el suelo tiene características de homogeneidad. No sigue las características de las capas de suelo, ¿sí? No sigue características como, por ejemplo, que el suelo está dividido no me sale, Carla. Está dividido ¿cómo le llaman? No es en capas, en horizontes. Entonces, los horizontes, cada uno de los horizontes tiene características diferentes. Entonces, el primer horizonte a lo mejor tiene un poquito más de materia orgánica, tiene un poquito más, no sé, de arcilla, puede llegar a tener. En los otros, bueno, hasta que llegamos a la roca madre, eso seguramente ustedes lo van a ver en la parte de suelo. Lo pueden dividir por horizonte o lo pueden dividir por estratos de suelo con una altura prefijada. O sea que todo sea igualito. Con respecto a la entrada y la salida que va a haber del balance, puede ser de contra compleja. Puede decir, bueno, acá la entrada va a ser la precipitación más lo que estoy regando. La salida va a ser la evapotranspiración, también va a ser el escurrimiento. Acá se va a producir también drenaje profundo, pero también puede haber una cierta recarga a partir del nivel freático que ese suelo por capilaridad tome esa agua y se eleve para que tenga agua en superficie. Y el movimiento o flujo de agua puede ser en dos direcciones. En general, en estos simples, en una sola dirección, va así, va para abajo el agua. Hasta ahí. Y esta puede ser en dos direcciones. Y lo toman todo como si fuera un continuo, no es una cosa dividida en capas. Bueno, pero para para que ustedes tengan una idea es cómo se trata el perfil del suelo.
la complejidad del modelo del balance de agua. ¿Sí? Si tenemos flujo en una dirección solamente, y si dividimos el suelo en capas, si lo tratamos como un continuo o no, de acuerdo a las 2 millones de leyes, digamos, con que se rige esto para hacer las ecuaciones que tiene. Pero nosotros nos vamos, a ver, nos vamos a hacer hincapié en 3 de ellos solamente. No tienen capa ni nada, chicos, o sea que es de lo simple, pero que tienen escala especial. Ustedes saben que los suelos es una capa fina de material que está en la superficie de los continentes, ¿no? Es un sistema heterogéneo formado por 3 partes, una sólida, la otra líquida, la otra gaseosa. Entonces acá tenemos las partículas, que tenés la sólida, la gaseosa, la líquida, y esta se encuentra en pequeños poros que van a ser importantes después. La suma de todos los poros sin tener en consideración el agua me determina, digamos, la porosidad total del suelo, ¿sí? Y es importante porque a través de ello se va a movilizar el agua, siempre y cuando no esté muy retenida por las partículas del agua. Acá tengo los horizontes, como decíamos. Seguramente muchos de ustedes tendrán idea de lo que son los horizontes, pero en general todavía no han pasado por la parte de suelo, entonces se dividen de acuerdo al material con que tienen, de acuerdo a la forma que se han agregado, y así se puede hacer también un balance de agua en el suelo. Como ustedes ven, es a nivel más bien superficial y de una región específica. Hay otros estudios que van a ver también en EDAFO, creo que es la parte de lo que son los balances de cuenca. ¿Se acuerdan que hemos hablado de las constantes hídricas? Las constantes hídricas teníamos 2, capacidad de campo, punto de Marchitez, lo que le llamábamos capacidad máxima. Primero estaba la capacidad máxima, que era cuando llenábamos un suelo acá arriba. Teníamos un suelo que se colmaba de agua. Y recién cuando le hacíamos un cierto drenaje, eliminaba el agua por acción de la gravedad. Esa era la máxima capacidad que tenía un suelo. Pero también teníamos después la capacidad de campo. Y esta la puedo determinar en el campo, hablando mal y pronto, en el campo, ¿sí? No en la maceta, como les hice yo, la demostración de lo que era la capacidad de campo. Y como ustedes ven, es el agua más disponible para el vegetal, más abundante para el vegetal, y lo que ha dejado es que drene libremente el agua por acción de la gravedad, ¿sí? Es, en realidad, después de que ocurrió una precipitación bastante importante, se deja pasar una cierta cantidad de tiempo, alrededor de 24 o 48 horas, y se observa que lo que quedó de agua es la capacidad de campo. Luego se va secando el suelo y ya la planta se observa que existe un cierto marchitamiento en el vegetal. Entonces el contenido de agua se dice que ha llegado a su punto de marchitez. Y este sería el punto de marchitez permanente. Existen 2 tipos de puntos de marchitez, uno que se llama temporario y el otro que se denomina permanente. El temporario, obviamente, si uno pone a la planta en condiciones favorables de humedad, lo que va a pasar es que la planta se recupere en la turgencia. Y en este caso no, directamente. El agua se encuentra muy retenida en el suelo. La fuerza con que lo hace de 15 atmósferas, en este caso es de 0,33 atmósferas, ni siquiera de 0,33 atmósferas.
Y el agua que está entre capacidad de campo y punto de marchitez nosotros le llamamos como agua útil. Agua útil. Entonces el agua que queda entre estos niveles va a ser el agua aprovechable por las plantas. El agua que está entre capacidad de campo y 0 milímetros es el agua total. Ya vamos a dar de vuelta a otra explicación. ¿Está hasta ahí? Cualquier cosa me van preguntando. Acá tengo otro ejemplito donde les muestro lo que es el ejemplo de lo que es llegar a... Tenemos un suelo, cuando se satura el mismo, se lo llena, se lo colma de agua, lo que va a pasar es que ese suelo elimine todo el aire y solamente quede la parte de la fase de partícula y la fase de agua. Entonces, acá lo que vamos a tener es capacidad máxima. Luego, si se empieza a drenar por gravitación, lo que nos va a quedar es la capacidad de campo, acá. Este es el agua más aprovechable para las plantas. Si se va secando y llega un momento en que la planta se la observa marchita, lo que vamos a ver, lo que vamos a tener es todo este rango de agua, que es el agua útil o aprovechable por las plantas. Después se puede seguir secando el agua, pero esto se lo tiene que hacer en forma artificial, porque en general, para que se pueda realizar esta acción, es necesario secarlo en estufa ya. Entonces, desde la capacidad máxima hasta la capacidad de campo, el agua percola. Y lo que les decía hace rato, el agua que está entre capacidad de campo a 0 milímetros, se la llama agua total. Aunque me digan esto, es suficiente. Igual que agua útil. Otro ejemplito. Acá tienen lo mismo, ya no lo voy a explicar, pero tienen lo mismo. Y la clasificación física que tienen del agua, de la forma que está retenida, vamos a tener esta. La que no es retenida por la acción de la gravedad, obviamente que se va, digamos, a favor de la gravedad, es la que nombré hace rato, ¿no? Una vez que se eliminó por gravitación, llegamos a la capacidad de campo. El agua, cuando se encuentra acá, en capacidad de campo, se va a mover a través de los capilares que les mostré hace rato, ¿sí? Va a ser aprovechable, no va a tener ningún impedimento en general, pero a medida que se va secando, esa agua es retenida por las partículas del suelo. A eso se denomina agua higroscópica, ¿sí? Cuando ya está en su máxima retención. Capacidad de campo está absorbida con D en las partículas o por las partículas. Y está retenida de tal manera que todo el desgaste que hace la planta la hace justamente que se seque, ¿no? Existen formas, digamos así, de estimar la capacidad que tiene un suelo de retener agua. Esto lo van a volver a ver cuando hagan la materia correspondiente, pero les doy una idea. Existen lo que se denomina capacidad de retención. Entonces ustedes la van a poder hacer en el laboratorio, que es la densidad aparente por la humedad equivalente, por la altura del perfil que yo esté considerando, o del suelo, por 10 para pasarlo a milímetros, nada más. Pero la densidad aparente yo ya les había hablado de lo que es. Es cuando ustedes sacan una porción de suelo, no la comprimen ni nada por el estilo, la llevan a estufa, esa porción de suelo así, tal cual, si la pesan, se denomina densidad real. ¿Sí? Si ahora a esa porción que han sacado de suelo le eliminan todo el agua, la ponen a estufa a 105 grados,
lo que obtienen es una fase de partículas y una fase gaseosa, nada más. Entonces, lo que están determinando ahí es la masa versus el volumen que tiene, porque eso es densidad. Entonces, lo que determinan con la densidad aparente es la densidad que tiene un suelo que está seco. Luego tienen lo que se denomina la humedad equivalente. La humedad equivalente es lo más parecido realizado a capacidad de campo, lo que se denomina capacidad de campo, pero hecho en laboratorio. Agarran el cacho de suelo, como les dije, ¿sí? Lo ponen en una centrífuga, en un aparato que empieza a dar vuelta, para extraer todo el agua que tienen, y esa centrífuga tiene una fuerza de 1000 veces el valor de la aceleración de la gravedad durante una cierta cantidad de tiempo. Multiplicando estos tres componentes, ustedes van a tener el grado de retención que tienen los suelos. Entonces, densidad aparente por la humedad equivalente, que es mostrar en laboratorio qué cantidad de agua tiene a una cierta aceleración de la gravedad, vendría a ser, y la altura del horizonte. Si acá graficamos nosotros o queremos ver el agua retenida en el suelo de acuerdo al tipo de suelo que tenemos, lo que podemos ver cuando graficamos, esperen que no puedo acá. Vamos a graficar la fuerza con que está retenida el agua en el suelo versus el contenido que tiene el agua en el suelo. Fuerza con que está acá, supongamos que tenemos capacidad máxima, la que hablamos hace rato, inundamos el suelo, tentamos a capacidad máxima. La máxima cantidad que tiene ese suelo, ¿sí? Le hemos eliminado la fase de gaseosa completamente, y acá empieza directamente a secarse, a secarse, a secarse, hasta que llega una manera en que está retenida que es imposible quitarle más agua. Antes de eso, digamos que acá, para llegar a este punto, hay que hacerlo en forma artificial. Bueno, lo que vamos a ver es lo siguiente: tenemos tres tipos de suelo, y vemos que si partimos de esta capacidad máxima, ya hay diferencia entre los tipos de suelo. O sea que un suelo arcilloso va a tener más cantidad de agua que un suelo arenoso. Ya desde ahí empieza la diferencia. Entonces tenemos un suelo arenoso porque tiene más cantidad de agua, un suelo arcilloso. Porque hemos dicho que a pesar de que los espacios son más chicos, tiene más espacio, dejando mucho volumen, ¿sí? Para que sea llenado por el agua cuando lo tenga. Versus el arenoso, vamos siempre a los extremos, que a pesar de que los espacios porosos sean más grandes, es menor la cantidad en la suma. Si ahora llegamos, empieza a drenar el agua y llegamos a capacidad de campo, vemos qué cantidad de agua tienen ese suelo a capacidad de campo. Vamos a ver lo siguiente. En el caso del suelo arcilloso, la cantidad de agua es bastante. En el caso del suelo arenoso, la capacidad de campo es chico. Intermedia, obviamente, si se trata de limo. Y de esta forma analizamos cuando llega a punto de marchitez. Acá va a ser la cantidad de agua, que va a tener ese suelo, y el arenoso. ¿Sí? Cuando estamos, como les dije, desde capacidad máxima y va hacia capacidad de campo ese suelo, porque empezó a drenar el agua gravitacional, el movimiento del agua primero se hacía por los capilares más grandes. Por lo tanto, el movimiento de eliminación del agua por acción de la gravedad es rápido. Y después, antes de llegar a capacidad de campo, ya lo hace lentamente, ¿sí? Y cuando llega a capacidad de campo ya no gotea nada.
De vuelta, cuando está entre capacidad de campo y punto de Marchitez, habíamos dicho que era el agua disponible para las plantas, o agua útil. Y entre capacidad de campo, perdón, punto de Marchitez y casi 0 milímetros, va a ser otro tipo de agua que nosotros más bien la habíamos definido entre capacidad de campo y 0 como agua total. ¿Sí? Entonces ahí tenemos, para que ustedes vean que, como le viene la siguiente diapositiva, que van a ver, es que un suelo arenoso, aún estando como agua útil, ahí estaban todos los dibujitos, en el caso de un suelo arenoso, o de acuerdo a la textura, van a ver que va a contener menos cantidad de agua útil que en el otro extremo, un suelo arcilloso. Menos cantidad de agua útil. Entonces lo va a hacer en la capacidad de campo, digamos, la cantidad o volumen de agua que tenga un arcilloso versus un arenoso es mayor. ¿Sí? Y el agua útil va a ser este rango. Este es mucho mayor. Bueno, entonces, los factores que van a modificar el contenido de agua en el suelo, obviamente, va a ser la textura, ¿no? La textura es, o sea, nos va a decir si tenemos un suelo arenoso, limoso o arcilloso. Y la manera que se agrega esas distintas combinaciones de suelo nos va a dar lo que se denomina la estructura. Obviamente también va a tener en cuenta la profundidad del horizonte que estamos considerando, o la capa de suelo que nosotros queremos estudiar, y si este contiene materia orgánica o no, porque va a estar también relacionada con la retención de agua en el suelo. Con respecto a lo que pasa con las curvas de desecamiento del suelo antes de empezar el balance, lo que es el balance, empezaron distintos investigadores a ver de qué manera se iba secando el suelo. Entonces, nosotros hemos hecho un compilado de algunas curvas de desecamiento del suelo. Entonces, el primero, y todos estaban, digamos así, como ustedes ven acá. Esto lo que me va a decir es lo que pide la atmósfera, la relación esta, que le llaman evapotranspiración relativa, pero es lo que pide la atmósfera. Y está dada entre la capacidad de campo y 0 milímetros. Entonces, el primer autor decía que no, que se llama Weinmeier y Hendrickson, complicadísimo, no me interesan que conozcan el nombre, pero el primer autor decía que directamente lo que pedía la atmósfera, el suelo se lo daba, hasta que llegaba a punto de marchitez y de ahí caía abruptamente, en el punto de marchitez. El otro investigador es el que nosotros vamos a tener más en cuenta, que es Thorwaite, ¿sí? Que expresó que para él la relación era solamente acá cuando está a capacidad de campo, el suelo va a dar lo que esté pidiendo la atmósfera, pero lo va a hacer en forma lineal hasta llegar no a punto de marchitez, sino a 0 milímetros. Este es el segundo, Thorwaite y Mate. Pero después dice otro autor, no va a ceder más que hasta punto de marchitez. Y aparte, solamente va a hacer lo que va a ceder, solamente lo va a hacer después, un cacho después de lo que después de la capacidad de campo, hasta un tiempo después que tenga agua desde la capacidad de campo hasta una cierta proporción, digamos, de agua útil. De ahí en más va a tener esta función que muestra acá. Esa es la de Peirce. Y llega hasta punto de marchitez. Y de ahí en más todos han empezado a laburar con el punto de marchitez. En esta otra curva, Fitzpatrick y Bayer dicen, bueno, no, tenemos que el suelo
va a entregar agua hasta un 60% del agua útil, que el agua útil está entre capacidad de campo y el punto de marchitez. ¿Sí? Hasta un 60%, y de ahí va a caer linealmente hasta el punto de marchitez. Y ya no, ya han empezado otros autores a decir, bueno, no, el agua de desecamiento, la curva de desecamiento, es que se va a entregar no hasta el 60%, sino posiblemente el 40%, ¿sí? Después de que esté entre capacidad de campo y el 40% del agua útil. Y la forma en que va a ir disminuyendo esa cantidad de agua es esta. Esa forma después, este otro autor, Sorway y Matter, la fue mejorando, porque el tipo en un principio decía, no, yo voy a trabajar con esta forma de secamiento del suelo, y solamente se creía que el tipo había hecho este tipo de funciones, pero en su primer trabajo lo hace con una función lineal, y en su segundo trabajo ya tiene una función que se denomina exponencial, o exponencial también se lo dice. Eh, yo quiero 5 minutos nomás. ¿Puede ser? ¿Alguien me da 5 minutos? Bien, detengo la grabación. Sí.